Te desabrochas el cinturón y te paras para estirar las piernas tras un vuelo largo. Vas al baño y piensas en refrescarte un poco. De pronto estás flotando, el equipaje vuela a tu alrededor. Se siente como si el mundo fuera a desaparecer. Estás a 9000 metros sobre el suelo, a punto de iniciar un aterrizaje forzoso. Antes de que tengas más tiempo para pensar, todo se vuelve oscuro. A principios del 2001, un enorme Boeing 747 que llevaba a más de 400 personas despegó del Aeropuerto Internacional de Tokio Haneda. El vuelo avanzó como siempre, hasta que alcanzó los 12.000 metros y una velocidad de crucero. La comida estaba siendo servida y los pasajeros se comportaban como en cualquier otro vuelo. Un poco más temprano ese día, un vuelo de una aerolínea entre Busan, Corea del Sur, y Tokio, Japón, había iniciado de una manera similar. Este era más pequeño, con solo unas 250 personas a bordo y también había alcanzado la velocidad de crucero a unos 11.000 metros. Ambos aviones tenían un recorrido similar, solo los separaban 600 metros y sus caminos debían cruzarse en la isla japonesa de Honshu. Los dos se encontraban cerca de esta intersección, cuando el piloto del Boeing 747 notó que el indicador anticolisión se había activado. Fue entonces cuando supo que algo andaba muy mal. Uno de los aspectos críticos de la aviación moderna es la coordinación del tráfico aéreo. Cada vuelo es monitoreado y los pilotos reciben indicaciones si algo sale mal. La función del control del tráfico aéreo es organizar los vuelos de manera tal que las colisiones sean imposibles. Cada avión moderno incluye monitores de colisión, pero debido a esto, la idea es que nunca sean utilizados. Mientras los indicadores anticolisión sonaban, Hideki Hachitani, un aprendiz de 26 años, monitoreaba ambos vuelos desde los radares de la torre de control. El estrés de tener que supervisar más de 10 aviones lo abrumaba. Esto no es una sorpresa, dado que ni siquiera estaba habilitado para trabajar sin supervisión. Cuando detectó la colisión potencial, trabajó a toda velocidad para evitar un desastre. Contactó rápidamente el vuelo de Busan, que volaba a 11.000 metros, y le dijo que descendieran para crear una brecha mayor entre los vuelos. Sin embargo, debido a sus nervios, Hachitani cometió un terrible error. Contactó al avión equivocado. Como consecuencia, el piloto del Boeing 747 siguió las instrucciones y bajó de 12.000 a 11.000 metros, la misma altura que el otro vuelo. Ambos aviones se dirigían hacia una colisión a 800 km por hora. Hachitani comenzó a entrar en pánico cuando se dio cuenta de que el vuelo de Busan no había descendido. Le ordenó rápidamente girar hacia la derecha. Por supuesto, el piloto no había logrado seguir las instrucciones porque se les habían enviado al avión equivocado. Por alguna razón desconocida, esta vez la instrucción de girar a la derecha no le llegó a nadie. Las comunicaciones del control del tráfico aéreo estaban fallando. Los pilotos no estaban al tanto del peligro que corrían. Cuando vio a Hachitani entrando en pánico frente al panel de control, su supervisora se acercó y se hizo cargo de la situación. Contactó al vuelo de Busan y le dijo que ascendiera. Increíblemente le dio esta orden a un vuelo que ni siquiera estaba operando ese día. Ambos vuelos la ignoraron porque no sabían que el mensaje era para ellos. El piloto del Boeing era el menos consciente de que había otro avión cerca, pero de seguro su fe en el control del tráfico aéreo lo tranquilizaba. Si hubiera un problema, alguien le enviaría más instrucciones, ¿no? En este punto, el choque comenzaba a parecer inevitable. Sin embargo, para los pasajeros del vuelo, todo habría parecido muy normal. Probablemente estarían comiendo bocadillos, estirando las piernas o esperando en la fila para el baño mientras ignoraban por completo que se dirigían en línea recta hacia otro avión. Por suerte para las más de 600 personas involucradas, el piloto estaba bien entrenado y tenía seguridad en una situación que habría petrificado a la mayoría. A través del parabrisas vio algo que ningún piloto debería ver. Otro avión que se dirigía a él. Con reflejos felinos y una calma admirable, el piloto del Boeing tomó el acelerador y bajó el avión todo lo que pudo en los segundos que tenía antes de la colisión. El Boeing pasó por debajo del otro vehículo.
Imagina ser el piloto y ver el suelo frente a ti en lugar del cielo. Los dos salieron ilesos. Ese hombre salvó las vidas de más de 600 personas. Eso no quiere decir que nadie haya recibido ni un rasguño. Los pasajeros no estaban al tanto de todo el incidente. Así que muy pocos tenían los cinturones puestos. Estaban vulnerables cuando el cambio de dirección los arrojó contra el interior del avión. Debido al movimiento repentino, muchos se golpearon contra el techo con la fuerza de un choque de autos. Todos los objetos y personas no asegurados fueron lanzados por los aires. Algunos habrán sentido que el avión acababa de estrellarse contra el suelo. Milagrosamente, solo 7 pasajeros y 2 miembros de la tripulación recibieron heridas serias. El resto solo sufrió heridas menores. El piloto regresó a Tokio para que todos recibieran atención médica. Gracias a la respuesta rápida del equipo médico y a la increíble capacidad de decisión del piloto, todos en el vuelo sobrevivieron. Cada vez que viajas en avión estás aceptando lanzarte por los cielos a velocidades de 800 km por hora en una cáscara frágil de metal. Estás rodeado de motores enormes y peligrosos a 10 u 11 km sobre el suelo. Claramente no habría manera de sobrevivir si el avión comenzara a fallar, ¿no? El aterrizaje de la bahía Hudson demuestra que los pilotos habilidosos pueden superar estas probabilidades aparentemente irremontables. El 15 de enero de 2009, el vuelo 1549 despegó de Nueva York hacia Carolina del Norte. El piloto Chesley Sullenberger era un expiloto de avión a reacción que se había pasado a los vuelos comerciales en los 80. El cielo estaba despejado y las condiciones eran favorables. Era un vuelo típico para los 155 pasajeros a bordo, hasta que sucedió lo peor apenas 1 minuto y medio después. Cuando el vuelo alcanzó los 900 metros, impactó contra una bandada de gansos de Canadá. Las aves golpearon todo el avión, pero más importante aún, algunas quedaron atrapadas en ambos motores. Cuando Sullenberger se dio cuenta de que las turbinas estaban fallando, llamó a control del tráfico aéreo. Le ordenaron aterrizar nuevamente en el aeropuerto, pero se dio cuenta de que eso sería imposible. Con los motores en mal estado y ninguna pista despejada donde aterrizar, tendría que tomar las riendas de la situación para salvar las vidas de todos a bordo. Sin el control completo de su avión, no era capaz de operar a una altura normal. Voló tan bajo que pasó sobre el puente George Washington a solo 270 metros. Las personas en el puente se aterraron al ver un avión tan cerca, pero desconocían lo mal que estaban las cosas a bordo. Con el avión volando a 220 km por hora, Sullenberger vio el río Hudson frente a él y no le quedó más opción que aterrizar ahí. Todos en la torre de control quedaron petrificados al escuchar lo que haría, pero no había otra opción. Aterrizar en una pista es una cosa, pero los pilotos comerciales no están entrenados para aterrizar en un río. Sullenberger tuvo que pensar con detenimiento y planear el aterrizaje mientras se acercaba al nivel del suelo. Se aseguró de que la cola del avión tocara el agua antes que la nariz. Aterrizar de frente habría perjudicado más los motores y provocado aún más daños. Sorprendentemente, el avión cayó al agua sin desmoronarse. La inercia disminuyó de a poco hasta que alcanzaron una velocidad lenta y constante a lo largo de la superficie. A lo lejos, las personas deben haber pensado que se trataba de un bote que avanzaba lentamente. Un ferry llegó en un parpadeo para buscar a los pasajeros que esperaban en las salas y los toboganes inflables. Todos recibieron heridas menores por la colisión con el río, pero sobrevivieron. El capitán Sullenberger pasó a la historia como uno de los pilotos más extraordinarios jamás tras haber salvado a tantas personas de una situación que parecía condenada a la tragedia. Hay hasta una película sobre su hazaña. Te levantas de tu casa y sacas un paraguas. Es sábado y es hora de limpiar. Alcanzas el botón mágico y los platos, los muebles, las paredes, el suelo y hasta tu ropa en el armario quedan relucientes. Tienes el resto del día para ti y te tumbas en el sofá libre de polvo con tu libro favorito. Este escenario de ciencia ficción fue la realidad cotidiana de Frances Cave durante décadas. Ella no limpiaba su casa en absoluto, no contrató a nadie para hacerlo. Sin embargo, se mantuvo perfectamente limpia. Frances nació en 1915 en Idaho. Su padre, Frederick,
era arquitecto y constructor. La familia tenía que mudarse mucho por su trabajo y Frances asistió a 18 escuelas primarias. Decía que había nacido como una persona poco común y que todo transcurría demasiado lento para ella en la escuela. La niña prefería la compañía de su padre y sus compañeros de trabajo. Los observaba y aprendía su oficio. Frances se graduó en la Preparatoria Politécnica de Niñas de Portland a los 16 años. Al año siguiente se casó. A finales de los 70 estaba divorciada y era madre soltera de 2 niños. Siempre pensó en las tareas domésticas como un trabajo ingrato e interminable. Un día notó mermelada de higos deslizándose hacia abajo por su pared. Frances se enfadó tanto que decidió poner fin a todo esto de forma definitiva. Trajo la manguera de jardín, se deshizo de la mermelada y empezó a diseñar su propia casa autolavable. Pasó más de una década y miles de dólares de sus propios ahorros transformando su casa de Oregon en un gigantesco lavaplatos de suelo a techo. En 1984 todo estaba terminado. Frances recibió una patente oficial de Estados Unidos por su construcción de edificios autolavables. Consistía en 68 dispositivos separados que hacían que toda la limpieza fuera totalmente automática. Cada habitación tenía rociadores en el techo. Frances se ponía su impermeable, sacaba un paraguas y presionaba un botón para activar los aspersores. Irrigaban agua y jabón con un movimiento circular. Luego se enjuagaba todo. A continuación, el aire caliente entraba por las rejillas de ventilación para secarlo todo. En menos de una hora, las paredes, los suelos, los baños, el retrete y la regadera estaban limpios y secos. Los pisos estaban recubiertos con muchas capas de barniz marino y ligeramente inclinados hacia las paredes. Había canaletas en el borde de cada habitación. El agua de los aspersores no se desperdiciaba. Salía de la vivienda hacia la casa del perro para bañarlo sobre la marcha. Los muebles que no debían enjuagarse se cubrían con fundas acrílicas transparentes hechas de resina. Los libros tenían fundas impermeables, los papeles estaban sellados en una caja de plástico y los cuadros de las paredes, incluida la patente, tenían estuches de cristal para mantenerlos a salvo. Todos cubrían los lechos para mantener seca la ropa de cama. Frances también inventó su propia tela impermeable para la tapicería. La alacena permitía lavar los platos sin necesidad de ninguna ayuda. La ropa se colocaba dentro de un gabinete en ganchos, se lavaba y se secaba, y luego, aún colgada, se metía en el armario con cadenas. Las tomas de corriente estaban cubiertas de forma segura, por supuesto. No había alfombras ni cortinas, no se permitían los acumuladores de polvo. A veces las tuberías estallaban y el agua salpicaba en todas las direcciones no deseadas, pero en general funcionó sin problemas durante unos 20 años. Frances soñaba con más casas autolavables e incluso con edificios de oficinas, hospitales y pueblos autolavables en todo el mundo. Su idea era ayudar a las madres solteras y a las mujeres hartas de limpiar y a las personas que no pueden hacerlo por problemas de salud. Viajó por Estados Unidos dando conferencias sobre su invento y mostrando un modelo de su diseño. Apareció en los periódicos y en la televisión, pero la idea nunca despegó. En 2002 no podía permitirse mantener la casa y renovar sus patentes, entonces estas expiraron. Frances hacía visitas guiadas a la casa, así que tenía algo de dinero, pero no era suficiente. Esto y los desastres naturales, como las inundaciones y los terremotos, convirtieron la casa antes limpia en una construcción desastrosa. En 2009, la señora se trasladó a una residencia de ancianos. La casa se vendió unos años después a un nuevo propietario que ahora debe limpiar el mismo. Muchos se burlaron de la idea y la revolución de las casas autolavables nunca se llevó a cabo. Aún así, los arquitectos y constructores admiten actualmente que su idea era funcional y que merecía la pena hacerla realidad. En 1998, cuando las computadoras estaban despegando y acaparaban toda la atención, a alguien se le ocurrió y patentó la brillante idea de un dispersador de dulces motivacional. Estaría dotado de un sensor óptico acoplado a tu pantalla. Este echa un ojo a todas tus actividades y te recompensa con caramelos por enviar un correo electrónico de trabajo o terminar un documento largo e importante. Cuantas más tareas de trabajo realices, más dulces recibirás. Una funda de muñeca similar a un cyborg para llevar lápices, teléfono, bálsamo labial y otras pequeñas necesidades en el brazo se patentó en el 2001. Si no disfrutas rastrillar las hojas de otoño, probablemente te encantará esta solución única que su inventor describe como compatible con el movimiento natural del cuerpo de una persona.
Los pantalones para recoger hojas tienen tubos flexibles con cremallera unidos a las piernas de la prenda de vestir y una red sujeta en el medio para recoger las hojas mientras caminas. Puedes remover fácilmente las grandes filas que dejes atrás más tarde. El casco invernadero se ha diseñado para acercar la naturaleza a los hombres de la gran ciudad. Te pones en la cabeza un domo antiniebla cerrado con pequeñas plantas en estantes incorporados. Cuando exhalas, estas se encargan de todos los malos elementos y te recargan con el oxígeno más puro. El casco estaría equipado con un sistema de intercomunicación para permitirte hablar con las personas que están fuera de tu domo. En caso de que tengas una mascota pero no tengas 24 horas en el día para darle toda la interminable atención física que quiere, el acariciador automático es algo que agradecerás. Funciona tanto para gatos como para perros. Tiene una mano mecánica y les reproduce melodías relajantes. El aparato se activa cuando manchas o pelusa se suben a una plataforma con sensor de movimiento. Las orejas de las mascotas pueden meterse en lugares equivocados como un plato de sopa y esparcir la comida por todas partes. En 1980, alguien decidió ocuparse de esto y patentó los protectores auditivos para animales, ligeros, ajustables y fáciles de usar. Se diseñaron especialmente para mascotas, sobre todo perros con orejas largas, para evitar cualquier contacto con la comida. También sugerían decorar los tubos en ocasiones especiales. Por la misma época se inventó una máscara facial antialimentación para aquellos que debían pasar sus días cerca de la comida por motivos profesionales. Los chefs, cocineros y demás personal de los restaurantes que tratan con alimentos pueden ponérsela y cerrarla con un pequeño candado. Respirar y hablar sigue siendo posible, pero hace que comer sea muy problemático. Lo más importante es no perder la llave o tendrás que hacer una dieta eterna. Los pantalones de trineo estaban equipados con un asiento para deslizarse por las colinas y correas en las piernas y la cintura para mantenerlos bien sujetos al propietario. Estaban configurados para adoptar la forma del cuerpo humano. Para detener el trineo una vez alcanzado tu destino, tenías que doblar la parte inferior y alejarte pretendiendo que no acabas de montar en tus propios pantalones. El ejercitador de cabeza de 1923 se inventó para mejorar la circulación. Dos personas sostenían una placa de metal entre los dientes. Los discos se mantenían unidos por un resorte. Cuando la pareja tiraba de cada uno en su dirección, participaban en una especie de tira y afloja para la cabeza. A alguien se le ocurrió la brillante idea de un reloj que te permitiera saber cuánto te queda de vida en años, meses y minutos. La estimulación de la esperanza de vida se basaría en algunos métodos estadísticos y en los factores personales de salud del propietario. El reloj tendría un microprocesador para almacenar la información y botones e interruptores para restablecer los datos. La ropa para exhibir mascotas sería la opción perfecta para aquellos que no pueden dejar a su amigo solo en casa. Es un chaleco o un cinturón con muchos pasajes tubulares que rodean el cuerpo del dueño. Toda la construcción es transparente. Hay pequeñas cámaras para la imitación y para sacar a la mascota. Un solicitador automático de propinas consistía en una mano artificial y una caja para el dinero que se llevaba en la cintura. Cuando el dinero que alguien dejaba caer por el tubo de conexión no parecía suficiente, apareció un cartel de "no se vende". Los zapatos de mar inventados en la década de 1960 hicieron posible caminar sobre el agua. Utilizaban bases de hélices con tubera y requerían un buen sentido del equilibrio por parte del propietario para mantenerse a flote. Su nombre es Lillian Boyer. Un momento, ¿por qué está parada sobre el ala de un avión? A partir de 1921, Lillian se ganó la vida haciendo acrobacias increíbles sobre aviones en medio del aire. Sabía cómo montar un buen espectáculo y se volvió famosa en todos los Estados Unidos. Pero la inusual carrera de Lillian nació por accidente. Era una mesera normal de 21 años en un restaurante de Chicago. Eso cambió cuando dos pilotos llamados Elmer Partridge y Johnny Metzger se volvieron clientes frecuentes del lugar. Un día le ofrecieron a Lillian un paseo en su viejo biplano, un Curtiss JN-4D. Ella aceptó y los tres se dirigieron al aeropuerto local. Poco después Lillian se encontraba volando. Era el primer vuelo de su vida y estaba más que entusiasmada. Volar no la asustó para nada. De hecho, con el viento soplando contra su cara y el ruido del motor perforando sus oídos, Lillian se dio cuenta de que los aviones eran su vocación. 4 días después, Partridge le preguntó si quería volver a volar. Esta vez Lillian decidió hacer algo atrevido. Cuando el avión se movía a 105 km por hora, salió de su asiento y se paró sobre un ala. Pero eso no fue suficiente para ella, así que caminó hasta la punta del ala. Mientras lo hacía, Partridge no paraba de gritarle que se sentara.
Él creía que ella planeaba saltar. Lillian apenas podía escucharlo debido al ruido del motor, pero no estaba para nada asustada. De hecho, lo disfrutó mucho. Cuando el piloto vio de lo que era capaz, se la presentó a Billy Brock. Billy trabajaba en el aeropuerto de Chattanooga y estaba buscando a alguien que hiciera trucos en el ala de un avión. Se dieron un apretón de manos y poco después Lillian comenzó su entrenamiento. Renunció a su trabajo en el restaurante y comenzó a entrenar a tiempo completo. Pasó 5 meses practicando acrobacias en un granero en Chattanooga, utilizando un avión falso con colchones sobre el suelo por seguridad. Un instructor le enseñó gimnasia, además corría, practicaba otros deportes y cambió sus hábitos alimenticios. En poco tiempo estuvo lista para un vuelo de verdad. Y demostró que era la mejor. Lillian fue la primera acróbata femenina que hizo trucos tales como colgar del ala de un avión con una mano, sus rodillas o sus tobillos. Su valentía asombraba a las personas y en poco tiempo se volvió muy popular. Ella y Brock comenzaron a hacer espectáculos en distintas ferias y festivales, lo que la convirtió en una verdadera estrella. Cuando llegaban a una ciudad, las multitudes la reconocían de inmediato. Siempre había un auto esperándola y tenía cientos de fanáticos apasionados. En aquel entonces, Lillian era la única mujer capaz de hacer una acrobacia muy arriesgada. Salía de su asiento con un alambre atado a una férula. Después de hacer un par de trucos sobre el ala del avión, se colgaba usando solo sus dientes. El público no podía ver el alambre a tantos metros de altura, así que era una imagen tan impactante como asombrosa. La multitud estallaba cada vez que Lillian lo hacía. Después, Brock arrojaba una escalera especial para que ella pudiera regresar a su asiento. Pero también hubo accidentes que les recordaban a Lillian y a Brock que eran parte de una actividad muy arriesgada y que debían ser muy cuidadosos. En 1924, durante uno de sus espectáculos, planeaban hacer un truco muy inusual. Brock debía dar un giro vertical con el avión mientras Lillian estaba de pie sobre una de las alas. La idea era que ella metiera los pies en unas correas y que la fuerza centrífuga la ayudara a mantener el equilibrio. Pero durante el truco algo salió terriblemente mal. La correa se rompió. Lillian se golpeó con mucha fuerza contra el ala, aunque se las ingenió para regresar a su asiento. Si bien salió herida, los espectáculos no se detuvieron. En octubre de 1925, cuando se encontraba en Trenton, Nueva Jersey, Lillian sufrió otros 3 accidentes durante unos saltos en paracaídas. Durante el primer día del show, el viento la alejó de su punto de aterrizaje y cayó sobre el asiento de una rueda de la fortuna. Parte del público creyó que era otra de sus increíbles pruebas, pero fue una situación muy peligrosa. Afortunadamente, el encargado de la rueda se dio cuenta de que Lillian estaba en problemas y detuvo la máquina. La segunda vez no logró controlar su paracaídas y cayó en el techo que resguardaba los asientos del público. Se golpeó tan fuerte que quedó atorada y fue necesario buscar una escalera para ayudarla a bajar. En el tercer día del espectáculo, el paracaídas de Lillian estuvo a punto de aterrizar sobre una tienda, así que tiró de las cuerdas para cambiar la dirección. Esto provocó que el paracaídas perdiera su estabilidad y Lillian cayó directamente al suelo a una altura de unos 15 metros. Sufrió varias heridas y tuvo que ser hospitalizada, pero recibió una gran atención médica. Pasó 2 meses en el hospital y una persona anónima pagó todas sus cuentas. Lillian creía que esa persona era el presidente de la feria, quien gustaba de ella. De hecho, como era una estrella, muchos hombres la admiraban. Pero ella no arriesgaba su vida por fama ni por dinero, sino por sí misma. Brock se quedaba con casi todas las ganancias de las presentaciones por decisión de ella. Normalmente tenían espectáculos durante 2 o 3 días seguidos, e incluso durante toda una semana. Les pagaban $1,000 o $1,200 por presentación, pero Lillian solo recibía $100. Ella misma decía que era una cantidad aceptable de dinero y que con eso le bastaba. Brock manejaba el negocio, se preocupaba del avión y contrataba mecánicos y personal, pero el espectáculo era conocido como el circo volador de Lillian Boyer, y había una buena razón para eso. Brock estaba enamorado de Lillian. Trabajar juntos tanto tiempo los unió, pero las cosas no funcionaron. Lillian le dijo que nunca pasaría nada entre ellos. Sin embargo, él la quería y ella lo apreciaba mucho por eso. Confiaba ciegamente en su piloto y admiraba su habilidad. De hecho, dijo que era el mejor piloto que había conocido. Antes de cada vuelo, Brock revisaba todos los sistemas, cables y mecanismos.
Le decía a dónde ir y Lillian lo escuchaba. Además, fue él quien inventó la mayoría de los trucos. Había una confianza plena entre los dos y trabajaban como si fueran uno mismo. Cuando Brock falleció, Lillian siguió haciendo acrobacias con otro piloto, pero no podía confiar en él como había confiado en Brock. Uno de sus trucos más famosos consistía en pasar de un auto a un avión, pero jamás lo realizó con esta persona. Durante su carrera como acróbata entre 1921 y 1928, Lillian realizó 352 shows en 41 estados de Estados Unidos y en Canadá. Hizo 143 cambios de un auto a un avión y 37 saltos en paracaídas. Pero en 1928 los vuelos a baja altura fueron prohibidos y las peligrosas acrobacias sobre las alas de un avión pasaron a la historia. Casi medio siglo después, Lillian volvió a convertirse en una celebridad en el Museo Aeroespacial de San Diego, donde se dedicó una sección entera a sus increíbles logros. Lillian fue la invitada de honor en todos los eventos que se realizaron ahí. Una noche le dieron una de las sorpresas más encantadoras de su vida: un vuelo en un biplano Boeing PT-17. En esta ocasión, Lillian, que ya tenía más de 80 años, no caminó por las alas ni hizo ninguna prueba peligrosa. Pero una vez que aterrizaron, reconoció que realmente le habría gustado hacerlo. El piloto le había dicho que no se levantara de su asiento. Además, no podía confiar en él tanto como había confiado en Brock. Es 1944. Este hombre es Joseph Herman y está a 5.486 metros sin paracaídas. Hace apenas unos segundos estaba pilotando un avión en misión a Alemania. Normalmente los pilotos y la tripulación usan paracaídas dentro del avión, pero a Joseph le gustaba estar cómodo, así que se quitó esa pesada mochila con el paracaídas. De repente su avión fue golpeado. Ordenó a todos los miembros de la tripulación que evacuaran y corrió hacia su paracaídas, pero segundos después el avión explotó. La explosión arrojó a Joseph fuera del avión y quedó volando por el cielo nocturno sin paracaídas. Presa del pánico, comenzó a mirar al suelo buscando un lugar seguro para aterrizar. Un río, lago, piscina no eran una opción. Golpear agua a alta velocidad es casi lo mismo que golpear hormigón. Los ventisqueros son geniales. Si pudiera encontrar uno lo suficientemente profundo, tendría al menos un aterrizaje semisuave. Pero es noviembre y no hay nieve por ningún lado. La mejor opción, apuntar al bosque. Las ramas de los árboles y los arbustos podrían ralentizar su caída lo suficiente para que pudiera sobrevivir golpeando el suelo. Estos pensamientos le tomaron a Joseph algún tiempo y ahora estaba solo a 1.829 metros. Fue entonces cuando ocurrió un milagro. Se estrelló contra algo y por reflejo se agarró a él. Al principio pensó que era un trozo del avión cayendo a la tierra, pero no, eran las piernas de alguien. Resultó ser un miembro de su tripulación que acababa de abrir su paracaídas. Aferrándose a su nuevo mejor amigo de por vida, Joseph casi había llegado al suelo. Ambos oficiales se prepararon para el impacto. Pero un paracaídas está diseñado para una persona. Con el doble de peso, no podría caer a una velocidad segura. A pesar de que Joseph recibió un golpe fuerte en el pecho por cortesía de su compañero de paracaídas, logró mantenerse aferrado para el aterrizaje. Sufrió varias heridas, pero aún así sobrevivió a una caída desde 5.500 metros. Pero ese ni siquiera está cerca del récord en caída libre sin paracaídas. Conoce a Vesna Vulović. Hace unos 50 años era asistente de vuelo en prácticas y como la mayoría de los días atendía a los pasajeros en la cabina. El avión volaba más de 10.058 metros cuando se rompió. Vesna sobrevivió al caos inicial y comenzó su caída libre. Inmediatamente perdió el conocimiento y no tuvo ningún recuerdo de lo que hizo mientras aceleraba hacia la tierra. Unos minutos más tarde, aterrizó. Bueno, se estrelló. ¿Y sobrevivió? Un guardabosques local la encontró entre los restos del avión. Sufrió un montón de lesiones, pero después de 16 meses se recuperó por completo. Incluso quiso volver a su trabajo como asistente de vuelo. No recordaba el choque ni la caída. Tal vez fue salvada por los árboles y la nieve. Y claro, un gran aplauso para el héroe guardabosques, quien la encontró y le dio primeros auxilios que le salvaron la vida.
En una de esas clásicas coincidencias, se suponía que Vesna ni siquiera debería estar en ese avión en primer lugar. La aerolínea cometió un error y puso a nuestra sobreviviente en el vuelo en lugar de a otra chica con el mismo nombre. Mucha gente dijo que el universo se dio cuenta de su error y le dio a la chica una segunda oportunidad. Este hombre es Luke Aikins e hizo uno de los saltos libres más locos de la historia, obviamente sin paracaídas. Entonces estamos a 7.620 metros. 4 personas saltan de un avión y solo 3 de ellas tienen un paracaídas. El pobre sin él es nuestro héroe. El resto es la tripulación. Graban el salto de Luke y lo ayudan a mantenerse en la dirección correcta. Tienen bengalas de humo en los pies para que Luke pueda verlos a través de las nubes. Ahora estamos a 5.181 metros. La velocidad de Luke es ahora de 240 km por hora y su pulso es casi 3 veces su frecuencia cardíaca en reposo. Aproximadamente a la mitad, un miembro de la tripulación ayuda a Luke a quitarse la máscara de oxígeno. Cuanto mayor es la altitud, menos oxígeno hay, por lo que cuando Luke abandonó el avión necesitaba una máscara para evitar que se desmayara. Pero ahora nuestro héroe vuelve a respirar por sí solo. 1.524 metros. Los otros miembros del equipo abren sus paracaídas y Luke se queda solo. Se acerca al lugar de aterrizaje. Es una red gigante del tamaño de 1/8 de un campo de fútbol. Está tendida entre 4 grandes grúas. Cada grúa tiene focos especiales para ayudar a Luke a encontrar el lugar perfecto para el aterrizaje, en una red suspendida a 20 pisos del suelo. Luke está justo sobre su objetivo y justo antes de aterrizar se voltea sobre su espalda para aterrizar de manera segura. 3, 2, 1. ¡Touchdown! ¡Aterrizaje! ¿O cómo lo llamas? La multitud se vuelve loca y Luke obtiene el derecho de fanfarronear. Un truco como este requiere de casi 2 años de entrenamiento y práctica. Luke Aikins ya había saltado en paracaídas 18,000 veces antes. Entonces, en promedio, una caída libre dura 2.5 minutos. Matemáticas. Luke pasó 31 días en caída libre. ¿Qué tal saltar desde 5 veces más alto que eso? Un frío glacial de 40.000 metros. Esto se llama globo de gran altitud. Se usa para volar a más de 10.000 kilómetros de altura. Después de unas 2 horas, esta cosa llevó al futuro poseedor del récord, Felix Baumgartner, a la estratosfera. Para saltar desde tan alto necesitaba un traje espacial especial con reserva de oxígeno y calefacción adicional. Cuando se abrió la escotilla, Felix necesitó otros 15 minutos para aclarar su mente. Luego todo lo que tenía que hacer era dar un simple paso y se fue. Después de 20 segundos, había alcanzado unos monumentales 700 km por hora y 30 segundos después alcanzó su velocidad máxima de 1.356 km por hora. Felix voló más rápido que muchos aviones supersónicos e incluso rompió la barrera del sonido. En el suelo, un grupo de personas incluso escuchó el boom supersónico, como el que se escucha cuando los aviones alcanzan la velocidad del sonido. Definitivamente habría sorprendido a Felix, pero iba tan rápido que el boom ocurrió muy por encima de él. Mucho más peligrosa fue la fuerza G en su cuerpo. Después de aproximadamente 1 minuto de vuelo, comenzó a girar a gran velocidad. Su cuerpo estaba experimentando más fuerza G que los astronautas que despegaban en un transbordador espacial. Si hubiera perdido completamente el conocimiento, el salto habría terminado de manera diferente, pero después de 13 segundos el giro se detuvo y logró estabilizarse. Después de 3,5 minutos empezó a reducir la velocidad. Cuando te acercas a la superficie, el aire se vuelve más denso, por lo que caes más lento. 4 minutos y 16 segundos de caída libre. Felix soltó su paracaídas. Pero era demasiado pronto. El problema fue que su visor empezó a empañarse debido a algunos problemas de calefacción, así que no sabía exactamente qué tan alto estaba. Solo para estar seguro, soltó su paracaídas un poco antes. Dijo que se sentía como si estuviera flotando en el agua sin saber qué camino había hacia arriba. 9 minutos después, finalmente aterrizó en tierra firme. Acababa de establecer varios récords mundiales. El salto más alto y la mayor distancia y velocidad de una caída libre. Además, es la única persona que rompió la barrera del sonido sin usar un motor. Pero su récord del salto más alto pronto se rompió. Alan Eustace saltó desde 41.451 metros. Por lo tanto, los trajes espaciales sellados y los paracaídas especiales son imprescindibles.
¿Pero qué pasa si te encuentras a 40.000 metros sin ningún equipo? Habría unos 30 grados afuera, por lo que no te congelarías exactamente, pero a medida que bajaras estarías lidiando con alrededor de menos 55 grados. Una chaqueta abrigada puede ser útil, pero la verdadera amenaza sería la falta de oxígeno. Si quieres estar alerta, solo necesitas una máscara de oxígeno. Digamos que tienes un traje espacial abrigado y oxígeno. ¿Qué haces ahora? Necesitas ponerte en una posición que cree la máxima resistencia al aire. Separa los brazos y las piernas, apunta el pecho hacia abajo e inclina la cabeza hacia atrás. Ahora tienes tiempo de elegir un buen lugar para aterrizar. Recuerda, el agua no es tu amiga. Busca nieve o bosques. Una vez que hayas elegido un lugar, debes prepararte para el impacto. ¿Por qué no seguir el ejemplo de Luke Aikins? Gira boca arriba, presiona las piernas contra el pecho y cúbrete la cabeza con las manos. Sin embargo, probablemente todavía duela. ¿Conoces esa sensación de cuando has estado tratando de resolver un misterio durante toda tu vida? ¿No? Bueno, el detective Anderson sí. Durante casi 30 años de trabajo para la policía, resolvió muchos acertijos, atrapó a cientos de ladrones y ayudó a salvar miles de vidas. Hay una gran cantidad de casos resueltos con éxito en su historial. A los 25 años, atrapó a un ladrón que se cambiaba la cara con cirugía plástica una vez al año. Cuando Anderson tenía 30 años, los presos comenzaron a escapar de las cárceles de todo el mundo. El detective resolvió con éxito este caso. A los 38 años, descubrió la base secreta de una orden prohibida en la boca de un volcán. A los 50, logró explicar las cosas más inexplicables del mundo. Pero había algo que no podía resolver. Eran dos misterios de los años 50, casos de aviones desaparecidos. Todos estos años, Anderson ha estado revisando los detalles de este rompecabezas. Desafortunadamente, era demasiado joven cuando comenzó esta historia. Todo lo que tenía era conjeturas y notas. Pero hoy, un pensamiento repentino le llegó. Por primera vez en muchos años, sintió que finalmente podía resolver el misterio. Pero para hacerlo, tuvo que sumergirse nuevamente en esta historia. Entonces, abrió el armario y sacó 2 revistas viejas con artículos detallados sobre esos incidentes. El primero ocurrió en el verano de 1955. 1 de julio. El vuelo 914 de Pan Am estaba a punto de partir del aeropuerto de Nueva York con 61 personas a bordo. El modelo de avión era un Douglas DC-4. Se diferenciaba de los aviones modernos por tener hélices gigantes en lugar de turbinas. Entonces, todos los pasajeros se abrocharon los cinturones de seguridad. El avión comenzó a rodar por la pista, aceleró y despegó. Se fue alto en el cielo y fuera de la vista. Su destino era Florida. El tiempo de vuelo sería de 3 horas. Los servicios de control aéreo estaban observando el avión en su radar, cuando de repente, el Pan Am 914 desapareció. El operador trató de contactar al piloto, pero no recibió respuesta. Nueva York informó la situación a Florida. Dijeron que tampoco podían ver el avión. Por lo general, los pilotos notifican por radio si un avión se estrella o se mete en una tormenta, pero esta vez simplemente nada. Después de varios intentos fallidos de establecer la conexión, desplegaron operaciones de búsqueda a gran escala. La comunicación con el avión se interrumpió cuando sobrevolaba el Océano Atlántico. Por lo tanto, la compañía aérea tuvo que admitir que la aeronave se había estrellado contra el agua. Pero esta versión no tenía pruebas. Cuando los aviones caen de esa manera, los rescatistas encuentran escombros flotantes. Algunas partes de la cabina o del equipaje siempre salen a la superficie. Esta vez, los rescatistas no hallaron nada. El avión no transmitió ninguna señal de socorro y no dejó ningún rastro del accidente. Parecía que simplemente había desaparecido en el aire. La gente se olvidó de este desastre por 37 años, y entonces sucedió algo extraño. 1992, Venezuela, aeropuerto de Caracas. La torre de control recibió una señal sobre un avión desconocido que se acercaba. Era raro, porque no se suponía que debería estar allí. No había vuelos programados para esa hora. El avión estaba aterrizando. El controlador y el resto del personal del aeropuerto notaron que algo andaba mal. El avión parecía viejo, con enormes hélices en lugar de turbinas. Después de aterrizar, el piloto se comunicó con el aeropuerto. ¿Dónde estamos? El despachador le pidió que se identificara. Unos segundos después, recibió una respuesta.
Somos el vuelo 914 de Pan Am. Partimos de Nueva York a Florida con una tripulación de 4 personas y 57 pasajeros a bordo. El controlador no sabía qué hacer. Él y el personal del aeropuerto comprendieron qué tipo de avión estaban mirando. ¿Qué hacía ese avión 37 años después y a casi 2.000 kilómetros de su destino? Después de unos segundos, el controlador sobresaltado encendió el micrófono y dijo: «Es el 9 de septiembre de 1992, ¿lo sabía?». Siguió una larga pausa. Entonces, el piloto respondió presa del pánico: «Oh, no. Jimmy, ¿dónde estamos? ¡No! ¡Aléjate! ¡Nos vamos ahora!». El personal del aeropuerto vio al piloto agitando las manos con horror a través del vidrio. Luego, encendió los motores y llevó el avión a la pista. El Pan Am 914 aumentó su velocidad y despegó. El controlador trató de detenerlo, pero el piloto no respondió. El avión desapareció en el cielo y nadie más ha oído hablar de él desde ese día. El detective Anderson terminó de leer el artículo, frunció el ceño y miró por la ventana. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal. La tormenta afuera representaba perfectamente lo que estaba sucediendo en su mente en ese momento. Parecía saber lo que le había pasado a ese avión. Todas las pistas estaban allí, justo frente a sus ojos. Pero para estar seguro, Anderson tuvo que pasar al siguiente caso. Era otro artículo, fechado en 1989. Ocurrió en 1954. El vuelo 513 de Santiago Airlines despegó del aeropuerto de Alemania Occidental. El avión debía aterrizar en Brasil en 18 horas. A bordo viajaban 88 pasajeros y 4 tripulantes. El avión se metió detrás de las nubes y desapareció de todos los radares. Los controladores de tráfico aéreo intentaron contactar a los pilotos, pero no recibieron respuesta. 18 horas después, llamaron al aeropuerto de Brasil. Allí no pudieron confirmar el aterrizaje de este avión y tampoco pudieron contactar a los pilotos. La operación de búsqueda duró varios meses, pero no encontraron nada. Al igual que en el caso del Pan Am 914, el avión desapareció del radar mientras volaba sobre el Océano Atlántico. 2 años después, finalizó el operativo de búsqueda y Santiago Airlines cesó sus actividades. 12 de octubre de 1989, los controladores de un aeropuerto de Brasil notaron un avión de pasajeros que apareció repentinamente en su radar. No respondió a las preguntas del personal y solo voló en círculos sobre la base aérea. Después de unos minutos, el avión aterrizó y nada. Nadie abrió la rampa. Los pasajeros no se bajaron, los pilotos no respondieron, la aeronave estaba en perfectas condiciones. Uno de los controladores se dio cuenta de que se trataba del desaparecido vuelo 513 de Santiago Airlines, que se había dado por perdido durante 35 años. El personal del aeropuerto se acercó al avión y abrió las puertas. Lo que vieron allí los aterrorizó. La policía, el personal de aduanas, médicos, detectives y otros miembros del personal del aeropuerto se reunieron alrededor del avión. Nadie sabía qué hacer. No había ninguna persona viva a bordo que pudiera decir la verdad. El avión desapareció en 1954 y apareció 35 años después en perfecto estado sin ningún daño. Hasta el momento, nadie ha descubierto qué pasó. El detective Anderson notó que las historias eran muy similares. Pan Am 914 desapareció en 1955, Santiago Airlines 513 desapareció en 1954. La diferencia era de casi un año. Anderson se rascó la cabeza y notó otro pequeño detalle. Ambos aviones desaparecieron del radar en el momento en que sobrevolaban el Océano Atlántico. Hay muchos mitos sobre barcos fantasmas y fenómenos misteriosos relacionados con el Triángulo de las Bermudas. El detective Anderson conocía esas historias, pero estos 2 aviones perdidos lo desconcertaron. Miró 2 artículos y entendió todo. Exactamente, la solución estaba allí, justo frente a sus ojos. Ambas historias fueron escritas en el mismo periódico. No había un controlador que se comunicara con los aviones. No se sabía nada de los pasajeros. Ningún periódico, excepto este, publicó noticias sobre estos aviones desaparecidos. Parecía que simplemente tomaron la misma historia y cambiaron las fechas, las ubicaciones y el nombre de los vuelos. Sí, el caso fue resuelto. Todo era falso. La lluvia paró. El detective Anderson miró por la ventana y escuchó el sonido de un tren que pasaba. Recordó otra historia extraña y falsa. Una historia sobre un tren fantasma. Ocurrió en Italia en 1911. 100 pasajeros abordaron el tren de la compañía ferroviaria Zanetti. Atravesó la pintoresca zona montañosa, entró en un túnel y desapareció. Nadie más vio el tren desde entonces. Todos los pasajeros se perdieron.
Pero, no por mucho tiempo, aparecieron en el pasado. Había registros con fecha de 1845. Un médico desconocido de la Ciudad de México escribió sobre un centenar de italianos que aparecieron en la ciudad de la nada. Todos estaban vestidos de forma extraña y hablaban de un tren misterioso. Esta fue una historia completamente inventada. No había pruebas ni registros sobre este tren ni de las personas que viajaron al pasado. Un fuerte sonido interrumpió sus pensamientos. El detective Anderson tomó el teléfono. Estaba escuchando en silencio a la persona que estaba al otro lado de la línea. Un minuto después respondió, «Sí». El detective colgó el teléfono. Era un nuevo misterio para él. En el desierto del Sahara, los lugareños notaron un enorme barco perdido en el Pacífico Sur hacia 27 años. No había tripulación a bordo, ni carga, ni banderas. Nadie sabía cómo había aparecido entre la arena, pero se formó barro a su alrededor debido a la humedad. Parecía que el barco acababa de teletransportarse allí desde el agua. ¡Perfecto! No hay falsificaciones esta vez. El detective Anderson se puso el sombrero y salió de la oficina. Pero esta historia será para otro video. El avión llevaba apenas 25 segundos en el aire, cuando los pilotos notaron ruidos y vibraciones extrañas. Probaron varias maneras de mejorar la situación, pero nada funcionó. Los problemas del motor continuaron. A poco más de un minuto de vuelo, cuando el avión alcanzaba los 900 metros de altura, fallaron los dos motores, primero el derecho y 2 segundos después el izquierdo. Los pilotos decidieron regresar al aeropuerto. Al mismo tiempo intentaron reiniciar los motores. Nada parecía funcionar. Se les ocurrió inclinar el avión hacia abajo para luego nivelarlo. Tal vez eso los ayudaría a ganar algo de velocidad para poder planear, pero pronto se dieron cuenta de que no llegarían al aeropuerto. ¿Acaso se estrellarían? En ese momento se produjo el milagro de Gotrora. La mañana anterior al vuelo comenzó como de costumbre. Se llevaron a cabo los procedimientos típicos. Había buen clima, los miembros de la tripulación eran pilotos experimentados. Un capitán danés de 44 años con más de 8.000 horas de vuelo y un primer oficial sueco de 34 años con 3.000 horas. ¿Qué podía salir mal? El avión era casi nuevo, un McDonnell Douglas MD-81 apodado Dana Viking. Había volado por primera vez el 16 de marzo de 1991. Para ese fatídico día el avión llevaba solo 9 meses volando. Había 122 pasajeros y 7 miembros de la tripulación a bordo. El vuelo 751 de Scandinavian Airlines estaba programado para viajar desde Estocolmo, Suecia, hasta Varsovia, Polonia, y debía hacer una parada en Copenhague, Dinamarca. Partió de Estocolmo según lo previsto, a las 8:47 de la mañana. Las personas a bordo ya estaban condenadas, y todo debido a una terrible secuencia de acontecimientos antes de la partida. Todo comenzó la noche anterior. El avión había llegado al aeropuerto de Estocolmo tras un vuelo procedente de Zúrich. Eran las 10:09 de la noche. El avión pasó la noche en la puerta de embarque al aire libre. Hacía frío. Las temperaturas bajaron a 1 grado centígrado, justo por encima del punto de congelación. Lo que empeoró la situación fue que casi 2.700 kilos de combustible helado, enfriado durante el vuelo, aún permanecían en los depósitos ubicados en las alas. El combustible estaba tan frío porque el avión había volado a la altitud de crucero, donde la temperatura del aire fuera de la cabina oscilaba entre 52 y 62 grados bajo cero. El vuelo desde Zúrich duró alrededor de 1 hora y 40 minutos. Poco después de la medianoche, un técnico de vuelo fue a revisar el avión. Tuvo que quitar algo de hielo del tren de aterrizaje. De lo contrario, no podría examinarlo. Hacia las 2 de la madrugada, cuando estaba por marcharse, se percató de que el hielo cubría la parte superior de las alas. Por la mañana, la situación era aún más grave. Se había formado una capa transparente, casi invisible en la parte superior. El avión tenía que salir de la puerta de embarque alrededor de las 8:30 de la mañana. 1 hora antes de la salida, el mecánico responsable se dio cuenta de que el hielo también cubría la parte inferior de las alas. Así que decidió asegurarse de que no hubiera hielo en la parte superior. Se subió a una escalera y apoyó una rodilla en el ala. Luego se inclinó hacia adelante para tocar la parte delantera del ala. No había hielo, solo algo de agua-nieve. Decidió asegurarse de que todo estuviera bien en la entrada de aire de uno de los motores. No encontró nada raro. Poco después,
el personal usó más de 1000 litros de líquido anticongelante para eliminar el hielo de la aeronave. El mecánico consultó al capitán del avión y ordenó al personal que también se descongelara la parte inferior de las alas. Después de todo, había visto algo de hielo allí. Pero nadie pensó en volver a comprobar si había hielo transparente en la parte superior. Cuando terminaron el procedimiento, el mecánico informó al capitán: deshielo terminado. Había mucha nieve y hielo, pero ya está todo despejado. El capitán le dio las gracias al mecánico y continuó con los procedimientos previos al vuelo. El avión se dirigió a la pista. Los sistemas antihielo de los motores estaban encendidos y no mostraron ningún fallo. Pero más tarde, varios pasajeros afirmaron que habían visto cómo el hielo se deslizaba por la parte superior de las alas mientras el avión despegaba. Aún así, el avión partió como de costumbre con destino a Estocolmo. Sin embargo, poco después del despegue, se desprendieron varios trozos del hielo que habían pasado por alto. Se estrellaron a toda velocidad contra los ventiladores de los motores cerca de la cola, a ambos lados del avión, lo que arruinó las aspas. Esto provocó una serie de sobrecargas y el resto es historia. Mientras tanto, en algún lugar de la cabina, el capitán de vuelo de Scandinavian Airlines, Per Holmberg, que estaba a bordo como pasajero, se dio cuenta de que algo andaba mal. En un primer momento le advirtió a la azafata, que estaba sentada en el asiento trasero de la cabina, que el motor derecho estaba sacudiéndose. Ella intentó ponerse en contacto con la tripulación, pero sin éxito. Entonces el capitán no uniformado se dirigió a la cabina a toda velocidad y preguntó si podía ayudar. El primer oficial le dio la lista de comprobación de emergencia y el capitán le pidió que pusiera en marcha la unidad de potencia auxiliar, una pequeña turbina de gas en la cola del avión. Los consejos y la ayuda de Holmberg fueron invaluables, pero ¿acaso fueron suficientes para salvar a las personas a bordo? Cuando el avión salió de la capa de nubes a una altura de 270 metros, los pilotos se dieron cuenta de que no tendrían tiempo suficiente para llegar al aeropuerto. El aterrizaje de emergencia era inevitable. El capitán pasó la orden a la tripulación de cabina, que comenzó a preparar a los pasajeros. Había un gran campo al norte del avión, pero el capitán se dio cuenta de que no tendrían tiempo suficiente para llegar a él, así que eligió un campo mucho más pequeño en una zona boscosa en la dirección del vuelo. No estaba lejos del pueblo de Gottröra, en Uppland, Suecia. El avión estaba a solo 420 metros del suelo cuando el capitán comenzó a extender los alerones. A la altura de 55 metros, informó a la torre de control de Estocolmo: «Vamos a estrellarnos». 7 segundos después, el avión chocó contra varios árboles y perdió un gran trozo de su ala derecha. Para entonces, el tren de aterrizaje ya se había desplegado y la velocidad había disminuido a 225 kilómetros por hora. Momentos después, la cola del avión golpeó el suelo y se desprendió. El avión continuó deslizándose por el campo a gran velocidad. Recorrió 110 metros y su tren de aterrizaje principal dejó marcas en el campo. En algún momento perdió tanto ese tren de aterrizaje como el frontal. El fuselaje se rompió en 3 partes. Milagrosamente, no hubo ningún incendio. Si se observan las imágenes del lugar del accidente, el avión hecho pedazos con sus partes esparcidas por el campo, es difícil creer que las 129 personas a bordo hayan sobrevivido. Parece un milagro, pero también fue gracias a la rápida reacción de los auxiliares de vuelo y a las instrucciones correctas que les dieron a los pasajeros. No se dejaron llevar por el pánico y les indicaron que adoptaran la posición de emergencia justo a tiempo para evitar tragedias. Y lo más sorprendente, con excepción de 4 personas, todos los pasajeros salieron del avión por su propia cuenta. No es de extrañar que este accidente recibiera el apodo de milagro. Sin embargo, el avión no tuvo tanta suerte. Con solo 9 meses de antigüedad, resultó tan dañado que se dio por perdido inmediatamente. Todo el mundo elogió la actuación de la tripulación de vuelo. Fue un aterrizaje increíblemente hábil, sobre todo en una situación tan rápida y peligrosa. El propio capitán admitió que pocos pilotos se ven obligados a poner a prueba las habilidades adquiridas durante el entrenamiento, o al menos no hasta ese punto. Dijo que estaba orgulloso de su tripulación y aliviado de que todos hubieran sobrevivido. Y nunca volvió a volar aviones comerciales. ¿Quieres escuchar algo impactante? En un enchufe doméstico común como el que usamos para cargar el teléfono, el voltaje es de 110 voltios. Una línea de alta tensión que proporciona electricidad a decenas de edificios tiene una tensión de 100.000 voltios.
La energía de un rayo es de más de 10 millones de voltios. La temperatura de los rayos es casi del doble de la temperatura que hay en la superficie del Sol. Y esta increíble carga vuela a una velocidad solo 2 veces y media más lenta que la velocidad de la luz. Ahora imagina lo que puede suceder a una persona si la golpea un rayo. Bueno, déjame que te cuente. Si un rayo te golpeara, la descarga atravesaría tu cuerpo en una centésima de segundo. El rayo puede detener tu corazón e interrumpir el trabajo de todo el sistema nervioso. Es posible que al principio ni siquiera te des cuenta de lo que te pasó. Tal vez perderás el conocimiento y tu cuerpo quedará en estado de shock. Todos los días caen varios millones de rayos en el mundo. Afortunadamente, hay pocas posibilidades de ser golpeados por uno. Las probabilidades de que te caiga un rayo son de 15.300 a 1. Cada año, unas 20.000 personas son alcanzadas por rayos. Las posibilidades de que un rayo te golpee 2 veces son aún menores. ¿Y cuáles son las probabilidades de que te ocurra 7 veces en la vida? Parece imposible, pero a una persona le sucedió. Su nombre era Roy Sullivan. Nació en 1912 en el condado de Greene, Virginia, en una numerosa familia de 7 hijos. Roy era un tipo común y corriente, nada diferente de sus hermanos y hermanas, pero por alguna razón, este elemento natural lo eligió como blanco. En 1936 comenzó a trabajar como guardabosques en el Parque Nacional Shenandoah. Allí, los rayos lo golpearon 7 veces en un periodo de 35 años. Bien, el primer accidente ocurrió en abril de 1942. Ese día hubo una fuerte tormenta y Roy se refugió en la nueva torre de bomberos, donde los constructores aún no habían instalado el pararrayos. Los relámpagos golpearon la edificación varias veces, lo cual inició un gran incendio en el interior, por lo que Roy tuvo que salir corriendo. Tan pronto como estuvo a unos metros del lugar, un rayo lo golpeó en el dedo del pie y le hizo un agujero en el zapato. La siguiente vez ocurrió 27 años después, en julio de 1969. Roy estaba conduciendo un camión por un terreno montañoso cuando comenzó otra tormenta. Un rayo lo golpeó a través de la ventana del vehículo. La descarga le quemó las cejas, las pestañas y levemente el cabello. Roy perdió el conocimiento, pero el camión continuó moviéndose hasta que se detuvo en el borde de un acantilado. 15 minutos después, Roy recobró el sentido. Un año después, en julio de 1970, se produjo el tercer impacto. El clima era agradable, pero en cuestión de minutos, las nubes se volvieron oscuras y se largó una tormenta. Un rayo golpeó un transformador cerca de donde estaba Roy. Él huyó lo más rápido posible, pero la naturaleza lo alcanzó nuevamente y el rayo lo golpeó en el hombro. 2 años más tarde, en 1972, un rayo golpeó a Roy por 4ª vez mientras trabajaba en un parque nacional. La descarga le prendió fuego a su cabello, por lo que tuvo que correr al baño y usar una toalla mojada para apagar las llamas de su cabeza. Desde ese momento, Roy comenzó a sospechar que alguna fuerza malvada e invisible lo perseguía. Empezó a llevar consigo una botella de agua para apagar el fuego en caso de recibir otra descarga. La 5ª ocasión ocurrió también en el parque. Fue en 1973. Roy tropezó con una roca y cayó. En ese momento, vio nubes de tormenta, por lo que asustado, corrió hacia su camioneta y pisó el acelerador. Roy condujo lo más lejos posible de ese lugar. Luego, se detuvo y salió del vehículo para ver dónde estaba la tormenta. Y en ese momento, un rayo lo golpeó de nuevo. Le atravesó el brazo y la pierna izquierda y le prendió fuego a su zapato. Roy volvió a subir rápidamente a la camioneta y extinguió el fuego con la botella de agua. En 1976 se produjo el 6º encuentro. Roy estaba caminando por un sendero del parque, a poco más de 1 kilómetro del lugar donde lo había golpeado un rayo la última vez. En ese momento, volvieron a aparecer nubes de tormenta. Un relámpago destelló e impactó a Roy en la palma de la mano. Después del 6º golpe, comenzó a sospechar que algo andaba mal con el parque.
Después de 40 años de trabajo, Roy finalmente decidió renunciar. Pensó que los rayos dejarían de perseguirlo, pero se equivocó. En ese momento, el hombre ya se había convertido en una celebridad. Pero tanta fama no le dejaba disfrutar de la vida. La gente tenía miedo de estar cerca de él porque creían que un rayo podía caer sobre ellos en cualquier momento. Los periodistas le colocaron a Roy Sullivan apodos como guardabosques chispeante y pararrayos humano. Por supuesto, a él le desagradaba todo esto y se sentía muy solo. Pero también sufría un miedo constante y se había vuelto paranoico. Todo el tiempo esperaba que un rayo volviera a caer sobre él. Para ese entonces estaba casado y su esposa lo apoyaba y lo ayudaba en todo. Después de dejar su trabajo, Roy decidió mudarse con su esposa al pequeño pueblo de Dooms, Virginia. Solo duró un año sin accidentes. El 25 de junio de 1977, un rayo volvió a golpearlo. Estaba pescando en el estanque temprano por la mañana. La pesca iba bien, pero el cielo estaba nublado. Roy inmediatamente sintió que pasaría algo. Sentía un olor a azufre en el aire. El vello de sus brazos se erizó y todo su cuerpo se tensó. Un rayo lo golpeó en la cabeza y le atravesó el pecho y el estómago. Roy corrió hacia su auto para ponerse a salvo. En ese momento, un oso salió del bosque. Se acercó al balde de pescado para tomar todas las truchas que el hombre había atrapado. Roy salió corriendo del vehículo con el pelo de la cabeza ardiendo para ahuyentar al animal. Después del séptimo rayo, perdió la audición de su oído izquierdo y se resignó a que no podría esconderse de los rayos en ninguna parte. Su esposa sentía miedo de estar con él fuera cuando había una tormenta eléctrica. Un día, estaba tendiendo la ropa en el patio trasero. Roy salió de la casa para ayudarla, y unos minutos más tarde, un rayo cayó sobre su esposa. Afortunadamente, no resultó gravemente herida. Después de eso, Roy, además de miedo y soledad, sentía culpa. Por supuesto, muchos médicos y científicos intentaron ayudarlo, pero nadie logró encontrar la razón de este extraño fenómeno. Según la ciencia, en cada oportunidad se trató solo de una coincidencia. Las matemáticas y la física no lograban explicar nada. Al no recibir respuestas, Roy creía que unas fuerzas invisibles lo perseguían o que el destino lo estaba castigando por algo. Quizás la respuesta estuviera en su pasado. El Servicio de Parques Nacionales y los médicos documentaron las 7 veces en que fue alcanzado por los rayos, pero hubo una 8ª vez que no pudo ser confirmada. Según Roy, un rayo lo había alcanzado en su juventud cuando estaba ayudando a su padre a segar trigo. La descarga golpeó la hoja de la guadaña y nadie más que el muchacho la vio. Quizá en ese momento el rayo cambió algo en su cuerpo y lo hizo más atractivo para los siguientes, ya que los rayos siempre eligen el camino de menor resistencia. Así es como se produce un rayo. Las partículas de lluvia, hielo y nieve chocan entre sí dentro de una tormenta. Este proceso